visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. Ya inicia Hablemos de Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, reportajes, recomendaciones y mucho más. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en compañía del programa Hablemos de Obesidad y Salud. Hoy tenemos un programa cargado de información, un programa que realmente he querido tener hace bastante tiempo porque es de las preguntas que más me hacen llegar a la redacción de Hablemos de Obesidad y Salud. Hoy vamos a hablar de medicamentos para perder de peso. Pero también quiero invitarle para que siga nuestras redes sociales. Aparecemos como Hablemos de Obesidad y Salud, tanto en Facebook como en Instagram. Aparecemos Hablemos de Obesidad y Salud y Obesidad y Salud CR. También le invito a que siga nuestra página web www.obesidadYsaludcr.com. Ahí usted va a encontrar información relevante sobre la obesidad, va a encontrar un audioblog, va a encontrar noticias, historias de vida, va a encontrar información exclusiva de la obesidad. Como todos los lunes a las 8 de la noche, le acompañamos aquí solo por Radio Costa Rica. Muy bien, antes de terminar el curso lectivo del medio año, llegó a nuestra redacción una serie de imágenes de escuelas donde le ofrecen a los niños comida chatarra, comida prohibida por el reglamento de sodas escolares. Hablemos de Obesidad y Salud conversó con el supervisor del área al que pertenecen estas escuelas, porque son del mismo área de las que nos hicieron llegar. Y le hicimos la siguiente pregunta: ¿tienen información que las escuelas están ofreciendo alimentos de este tipo a los estudiantes? Muy amablemente el supervisor nos contestó lo siguiente: no, este tipo de actividades son organizadas por los organismos de apoyo y la dirección de los centros educativos. No existe la obligación de parte de la dirección o de los organismos de apoyo de comunicar a la supervisión o buscar un visto bueno. ¿Qué es lo que pasa? Hace unos años atrás, creo que fue en el 2016, se publica un reglamento de sodas escolares, donde se prohíbe la venta de donas, granizados, hamburguesas a menos de que sean hechas ahí mismo y con tortas de carne caseras, que eso sí la permite. Pero los patronatos escolares le están ofreciendo a los niños comida chatarra para recaudar fondos. ¿A dónde hay un problema aquí? Bueno, están pasando por encima del reglamento que prohíbe esto. Muy amablemente el señor supervisor nos envió una imagen de qué es lo que sí se permite brindarle a los niños, y esto es lo que él nos envió. Según nos informa, se pueden vender nachos con pollo, frijoles molidos, queso blanco rallado con una fruta, también hamburguesas con torta de carne casera y una fruta, chalupas de carne molida con una fruta, chalupa de pollo desmechado con una fruta, pizza casera de carne molida y salsa de tomate, también acompañado de una fruta,
Dice que posta de cerdo en salsa criolla con naranja, puré de papa y vegetales y fruta, moldito de pollo en salsa criolla con naranja, arroz, maíz dulce, ensalada de papa con manzana y acompañado de una fruta, tamal de cerdo con una fruta. Muy bien, nada de esto se cumple. Realmente, si vemos lo que nos enviaron y lo que nos hicieron llegar, nada de lo que está en este menú es lo que ofrecen los señores de los patronatos escolares. Eso va por un lado. Por otro lado, hay niños que, si sabemos, hay gente que realmente tiene problemas, serios problemas económicos, y para algunos niños pagar 1,000 colones por un granizado es inalcanzable. Entonces, a la pregunta de si les brindan también, aunque no puedan costearlo, el Señor nos dice, existe total claridad en este aspecto. Cuando se realizan actividades que incluyen algún costo, se debe contemplar la población que por sus condiciones sociales no puedan cubrir esos costos. Ahora, ¿cuál es la ruta a seguir de parte de la supervisión en los centros educativos que están vendiendo comida chatarra a los niños? El Señor lo que nos dice es, sería más bien una función que debe cumplir la persona directora del centro educativo. Es materialmente imposible para la supervisión darse cuenta si esto se está llevando a cabo. Eso sí, en reunión de directores se motiva, se exhorta a cumplir las medidas sanitarias y con los menús festivos, haciendo la salvedad que los padres de familia también puedan acudir a la dirección de los centros educativos a exponer sus inquietudes. De no ser atendidos, con gusto la supervisión les atenderá. Entonces yo le motivo que si usted se da cuenta que están vendiendo comida chatarra a sus hijos, haga la denuncia. Haga la denuncia porque este tipo de cosas lo que hace es que fomenta los malos hábitos alimenticios y están dañando a nuestra niñez. Según una dato que dio la Universidad de Costa Rica hace unos años, decía que 118,000 niños de nuestro país estaban en riesgo de sobrepeso y obesidad. Muy bien. Hoy voy a presentarles a mi invitada, que es la doctora Marcela Calvo. Doctora. Muchísimas gracias, don Arturo. Bueno, para mí es un placer estar acá y compartir este tema tan importante, realmente. Nos conocimos hace un año en una charla. Y luego nos contactamos hace unos meses y realmente encantada, o sea, encantada de estar acá, tocar este tema que es tan importante en la educación de Costa Rica y bueno, para eso estamos aquí. Espero ser de bastante ayuda. Gracias por haber aceptado la invitación. Doctora, vamos a comenzar. La obesidad, yo siempre le digo a la gente que es la madre de las desgracias. Y si no lo es, por lo menos la alimenta. ¿Cuántos órganos o cuántos aparatos del cuerpo podemos decir que se ven afectados por la obesidad? Ok, realmente son bastantes. O sea, nosotros cuando hablamos de obesidad y la afección que genera en el cuerpo está tanto en el aparato cardiovascular, en el aparato genitourinario, en la parte digestiva, en la parte también de depresión y ansiedad. Son muchas las esferas, por ejemplo, que abarca la obesidad, y también de que ahorita realmente ya se está considerando una enfermedad crónica. Entonces es una enfermedad crónica que se tiene que tratar y que también va a dar lugar a muchas enfermedades como hipertensión, como una diabetes mellitus, como una dislipidemia, como un asma, que son muchas enfermedades que se desencadenan producto de lo que llamamos obesidad. Y es que es súper interesante porque, vamos a ver, ligado a 13 tipos de cáncer diferentes, problemas de reproducción. Así es. Problemas a nivel de piel, los pliegues en la piel, las varices. A nivel de varices, a nivel de estrías, a nivel de mala circulación, ¿verdad? Todo eso es producto
de este tema, ¿verdad? Y es que nuestro cuerpo es de manera tan integral, ¿verdad? Dios lo creó de una manera tan integral que en la medida en que se va avanzando los diferentes tipos de obesidad, desde un sobrepeso a una obesidad clase 1, clase 2, clase 3, se van desencadenando a lo largo del tiempo diferentes áreas, diferentes enfermedades que van siendo perjudiciales, ¿verdad?, para nuestro organismo. Claro. Hablemos del tratamiento farmacológico de la obesidad, porque para mucha gente solo hay cirugía bariátrica y piensan que es la única manera, aunque, bueno, usted es la experta en farmacia, pero hay estudios que dicen que es la herramienta más fuerte que hay en este momento en el mundo. Pero farmacológicamente, ¿qué podemos hacer? Porque la cirugía no es para todos. No, la cirugía no es para todos ni tampoco la farmacoterapia, ¿ok? Algo importante es de que nosotros vamos a considerar, por ejemplo, una farmacoterapia dependiendo del índice de masa corporal del paciente. Entonces, vamos a hablar del índice de masa corporal como entre los kilogramos de peso del paciente, entre el metro al cuadrado del paciente. Entonces, de la determinación del índice de masa corporal, el médico va a determinar un peso sano, un peso bajo, un peso sano, un sobrepeso y una obesidad 1, 2 o 3. Entonces, el médico va a considerar una farmacoterapia si el índice de masa corporal es mayor a 27 en personas con presencia simultánea de enfermedades que son consecuencia de la obesidad y en quienes el tratamiento con dieta y ejercicio no ha dado resultado. Entonces, ¿qué pasa, don Arturo? Que muchas personas, por ejemplo, están en un sobrepeso y ya están pensando en una farmacoterapia. Y no es así. El médico, inclusive teniendo un índice de masa corporal indicado, si la persona no tiene enfermedades, por ejemplo, él no va a considerar una farmacoterapia. Si la persona no ha tenido un compromiso con su alimentación o con su ejercicio, él no va a considerar una farmacoterapia. El médico va a considerar una farmacoterapia si el índice de masa corporal es mayor a 27 y aparte de eso tiene enfermedades concomitantes y aparte de eso ya la dieta o el ejercicio no ha funcionado. Entonces, vamos a ver, para poder considerar la farmacoterapia, vamos a hablar primero de la disciplina. Si el paciente no es disciplinado, no es candidato a una farmacoterapia. Porque parte inclusive del tratamiento, ¿verdad? Cuando el médico va a prescribir un tratamiento para la obesidad, él tiene que ver que también el paciente tiene un compromiso, no solamente en adherencia al medicamento que lo va a cumplir a las horas exactas y en el tiempo exacto, sino que también va a añadir a eso una buena alimentación y un buen ejercicio. Porque hablamos de tratamiento no solamente la parte de farmacoterapia, sino el tratamiento lo abarcamos desde la parte de una buena alimentación, de buen ejercicio y también una farmacoterapia. Entonces la farmacoterapia es una parte de todo el equipo integral que se necesita para poder bajar de peso. ¿Qué porcentaje le podemos achacar a la farmacoterapia en un tratamiento de pérdida de peso? Yo siempre le digo a la gente, bueno, yo tengo una cirugía bariátrica y yo le digo a la gente, tal vez la cirugía es el 20%, el otro 80% depende de uno. Así es. Inclusive, por ejemplo, en el área de salud donde yo trabajo, en Arturo, yo trabajo mucho con paciente diabético. Y cuando yo hablo con el paciente diabético, con la adherencia que tiene que tener con el medicamento oral, con las insulinas, prácticamente el 50% de efectividad, por ejemplo, va a estar con la alimentación y 50% con el medicamento. Entonces, ¿qué es lo más importante? He visto un cambio enorme cuando el paciente tiene un compromiso tan fuerte con la alimentación y aparte con el ejercicio. Y también va a ser de ayuda que junto con una buena adherencia del tratamiento, los niveles de azúcar o los niveles de glucosa empiezan a bajar. Pero también he visto pacientes que solamente se enfocan en el medicamento y no se enfocan en la parte de alimentación y no se enfocan en el ejercicio. Y el paciente
baja muy poco, muy lento. E inclusive muchas veces no llega hasta llegar a los niveles de control óptimo. Porque tiene que haber un balance completo entre la alimentación, entre el ejercicio y entre el tratamiento de medicamentos. Ahora, ¿qué podemos encontrar nosotros a nivel de farmacia para el tratamiento de la obesidad? Obviamente esto lo tiene que recetar un médico. Así es. Nada de Solamente esto prescrito es venta por un libre. médico. No, solamente tiene que ser por prescripción médica. Y eso es muy importante, educar al paciente, porque la cultura costarricense tiene tiene la costumbre, por ejemplo, muchas veces de automedicarse. E inclusive en este mes, bueno, hoy ya estamos 31 de julio, don Arturo, y en este mes se conmemora a nivel nacional el Día ERRIN, que es el día del uso correcto y del uso racional de los medicamentos. ¿Por qué educamos mucho a la población en este aspecto? Porque nos encontramos pacientes que toman medicamentos recomendados por familiares, por amigos, por personas cercanas, y esta cultura tiene que eliminarse, porque el medicamento es una droga. Dependiendo del uso que se le dé, puede ser beneficioso o puede perjudicar al paciente. Entonces, los medicamentos siempre tienen que ser por prescripción médica. Y más, el tipo de medicamentos para la obesidad tiene que ser por prescripción médica y con seguimiento médico. Que añadido a esto puede haber un seguimiento con un farmacéutico, pero solamente prescrito por medicina general o por el especialista. No puede ser por recomendación. Y eso el paciente, la persona tiene que ser muy consciente, porque inclusive ahorita más adelante lo vamos a ver, el tipo de medicamento que es, y es un medicamento muy delicado. Es un medicamento que puede ser muy dañino para el paciente si no se utiliza correctamente y en los tiempos correctos. Un medicamento que puede ser dañino para el paciente. Exactamente. Muy bien, doctora, ¿qué podemos encontrar o qué tipos de medicamentos existen para el manejo de la obesidad? Ok, los fármacos de la obesidad realmente los dividimos en dos categorías. Ok, los primeros son fármacos que se denominan como anorexígenos y son medicamentos que van a trabajar directamente en el sistema nervioso central del paciente. Ok, y un segundo grupo van a ser los bloqueadores de grasa. Ok, entonces primero vamos a hablar de los anorexígenos. ¿Cómo es que trabajan este tipo de medicamentos? Este tipo de medicamentos trabajan estimulando un neurotransmisor que se llama noradrenalina, y este va a trabajar directamente en el sistema nervioso central, en donde va a aumentar la saciedad en el paciente, va a disminuir el antojo y va a disminuir el hambre. ¿Ok? Entonces, dependiendo, todos realmente, ahorita vamos a ir hablando poquito a poco uno por paso, pero son medicamentos que, como trabajan en el sistema nervioso central, son tan delicados porque van a producir dependencia en el paciente. ¿Ok? Entonces, dentro de los primeros, no sé si iniciamos hablando un poquito, dentro de los primeros vamos a encontrar lo que es la fentermina. Vamos a hablar de cuatro medicamentos. El primero de ellos es la fentermina. Este medicamento es uno de los más utilizados en Costa Rica. Es un psicotrópico. ¿Qué significa esto? Que está controlado por el Ministerio de Salud. Y también se necesita receta verde para poderlo despachar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los individuos elegibles, por ejemplo, para este tipo de medicamentos? Son pacientes jóvenes que necesitan ayuda con la supresión del apetito. ¿Ok? Entonces, este tipo de medicamentos, la fentermina, por ejemplo, es un medicamento que, como todo medicamento, va a generar efectos secundarios. Pero entre los principales efectos secundarios más comunes van a ser insomnio, resequedad de boca, taquicardia e hipertensión arterial. Entonces, los pacientes poco elegibles a este tipo de medicamentos van a ser pacientes que padecen de una hipertensión arterial descontrolada.
que padecen, por ejemplo, de ansiedad, que padecen de glaucoma, que es inclusive presión alta en el ojo, o que tienen enfermedad coronaria activa e inestable, por ejemplo. Entonces podemos ver, por ejemplo, la fentermina, que a nivel de mercado se conoce con el nombre de Nuvocetonil o el nombre de Terfamex, por ejemplo. Este tipo de medicamentos, como actúan a nivel del sistema nervioso central, lo que recomienda, por ejemplo, la literatura y la agencia, lo que recomienda es que tienen que ser por un periodo máximo de 3 meses. Este tipo de medicamentos. Y como son tan controlados, por ejemplo, entonces el médico tiene que dar un seguimiento. Y que vaya bajando un porcentaje de peso en esos 3 meses para ya sea descontinuarlo y volverlo a utilizar o ya seguir con un cambio en la conducta de vida. ¿Okay? Entonces vamos a verlo diferente. Necesita receta verde. Necesita receta verde porque es un psicotrópico. Para hablarlo en cristiano. Ajá. Necesita receta verde. ¿Puede producir taquicardia? Puede producir taquicardia. Puede producir hipertensión. O sea, que le va a subir la presión. Le va a subir la presión, exactamente. Insomnio y ansiedad. Exactamente. Y ansiedad, exactamente. Entonces, vamos a ver. Si normalmente uno tiene ansiedad y le da ansiedad de comer en la noche y que se levanta a comer, posiblemente no va a dormir, porque si va a tener ansiedad... Ahí va a generar, por ejemplo, también la titulación de la dosis, ¿verdad? Empiezan con dosis bajas, porque cuando es un nuevo medicamento también el cuerpo se tiene que acostumbrar al medicamento. Entonces, al acostumbrarse al medicamento, el cuerpo va a reaccionar porque es algo externo que está ingresando. Entonces, yo siempre le digo al paciente, las primeras semanas tiene que haber puede que haya mucho efecto secundario, ¿verdad? Pero hay que esperar que el cuerpo se llegue a estabilizar. Pero por lo mismo le comento, ¿verdad? Tiene que ser solamente por indicación médica. Tiene que haber un control. Uno no puede automedicarse porque es un medicamento tan delicado, por ejemplo, que es eficaz y que inclusive en los estudios clínicos se ve hasta una pérdida de peso de un 6%. Pero como lo hablamos anteriormente, es cuando el paciente lo necesita. ¿Un 6% en cuánto tiempo de...? En aproximadamente 28 semanas según los estudios clínicos. Pero, por ejemplo, digamos, estos fármacos están aprobados por la FDA para su uso en aproximadamente 3 meses. En 3 meses. Y entonces, no es un medicamento que uno pueda decir, mira, anda, cómprate un Nuvocetonil no. y verás que vas a perder. Tal vez sí pierda peso, pero pierda más que el peso. Sí, exactamente. No es un medicamento de tomar a la ligera. Es el más utilizado en Costa Rica. Pero lo que pasa es que los pacientes que realmente lo utilizan, primero es porque lo necesitan, ¿ok? Y es porque llevan un seguimiento con el médico desde el día 1 hasta los 3 meses que se cumplió. Y en medio de eso tiene que haber un cambio en la conducta del paciente, en su alimentación y en el ejercicio, porque el propósito no es ser dependiente de este medicamento. Y como psicotrópico, este tipo de medicamentos ocasionan dependencia. El cuerpo pide más, ¿ok? Entonces, el paciente tiene que haber un compromiso tal en donde el medicamento, por ejemplo, lo empieza a utilizar, empieza a bajar de peso y de un momento a otro ya el médico empieza a valorar quitarlo, poco a poco y poco a poco. Entonces puede generar tal vez síndromes de abstinencia. Exactamente. También, exactamente, porque como psicotrópico produce dependencia y por eso es tan controlado, que inclusive más adelante vamos a hablar de algunas alertas sanitarias de medicamentos en donde específicamente se mencionaban solamente 3 meses y por un mal control que hubo una alerta sanitaria y tuvieron que quitarlos del mercado por la cantidad de efectos secundarios que hay, ¿ok? Ahora, por ejemplo, todo medicamento, eso es algo importante, todo medicamento como droga, como tal, tiene efectos secundarios. Pero ahí es donde el médico valora cuál es qué es mayor, si el beneficio o el riesgo. ¿Ok? Entonces, dependiendo, por ejemplo, un paciente con una hipertensión descontrolada va a ser poco elegible a este tipo de medicamentos. Pero un paciente que tal vez es hipertenso, está controlado,
hay una adherencia, por ejemplo, en su medicamento para la presión. Aparte de eso tiene otras enfermedades, pero es adherente en el medicamento que tiene, el médico va a considerar. Eso me llamó mucho la atención cuando lo explica la literatura, de que se considera una farmacoterapia. Si el paciente cumple los ¿Hay requisitos. interacción con otro tipo de medicamentos? Siempre, sí, pueden haber interacciones, por ejemplo, con antidepresivos, pueden haber, ahorita el que tengo presente, por ejemplo, son con antidepresivos, pero sí, por lo general, como le menciono, igual todo medicamento siempre va a tener también interacciones medicamentosas, y más adelante que también hablamos un poco acerca de los productos naturales, pueden llegar a interaccionar mucho también con los productos naturales. Entonces eso poco a poco. Muchas veces los medicamentos, digamos, los mejoran. Dicen, bueno, tengo este principio activo y ahora pongámosle este otro y es la versión mejorada. Fentermina le han agregado algo como para, no sé, Sí. hacerlo. Sí, por ejemplo, bueno, ahí vamos a hablar un poquito también del segundo, por ejemplo, tratamiento que se considera como anorexígeno, o sea, se considera tratamiento que trabaja directamente en el sistema nervioso central. Y es, por ejemplo, de que en varios estudios clínicos que tenían acerca de pacientes con epilepsia, había un medicamento que se denominaba topiramato, que es aprobado por la FDA para profilaxis de migraña y para tratamiento de convulsiones en pacientes con epilepsias. Descubrieron en estos estudios clínicos de que los pacientes cuando iniciaban este tipo de medicamentos disminuían de peso, bajaban de peso. Y la FDA aprobó realmente en el 2012, se aprobó su uso en Estados Unidos, en donde hubo una combinación de un adrenérgico como la fentermina junto con el topiramato, que es un medicamento para convulsiones y profilaxis de migraña, y se observó de que la combinación de estos dos principios activos aumentaban el efecto de bajar de peso en el paciente. ¿Ok? Entonces ya se ha estudiado y aparece con el nombre de Istaril, que es una de las marcas, por ejemplo, que tienen esta combinación, que es una combinación de fentermina más topiramato. Y actúa específicamente igual. Actúa, por ejemplo, en pacientes que necesitan suprimir el apetito. Actúa, por ejemplo, pero lo que pasa en este tipo de medicamentos es que tiene un agregado. Tiene un medicamento que es el topiramato, que sí, efectivamente se utiliza para migraña y se utiliza para convulsiones, pero en combinación con la fentermina disminuyen más de peso. ¿Ok? La literatura inclusive menciona que de no alcanzar un 5% de pérdida de peso luego de 12 semanas con la dosis máxima, su uso debería discontinuarse. Entonces podemos ver, don Arturo, de que también es un medicamento que efectivamente es un psicotrópico, se necesita receta verde para poder despachar y es efectivo, pero aún así hay que tener mucho cuidado. O sea que en 12 semanas alguien de 160 kilos puede perder 8 kilos. El 5%. El 5%. Exactamente. Y 12 semanas son 3 meses. Exactamente. Por lo general, este tipo de medicamentos, el del primer grupo, que es el que estamos hablando de los anorexígenos, por lo general son medicamentos que se dan en una ventana de 3 meses. En 3 meses tiene que haber un porcentaje de disminución de peso. Tiene que haber un porcentaje de un 5, un 4, un 6%, que es lo que se ha visto en los estudios clínicos, que el paciente tiene que bajar de peso. Porque si no, el medicamento no está funcionando. Entonces, añadido a eso, si el paciente va bajando de peso, se descontinúa, ¿verdad? También por la cantidad de efectos secundarios que da. Y tiene que haber un acompañamiento de la alimentación y del ejercicio. Y continúa haciendo receta verde. Continúa, exactamente, con más razón todavía. Con más razón todavía, porque estamos hablando que estamos añadiendo un medicamento que es prescrito para epilepsia, ¿verdad?
O sea, es prescrito para profilaxis de migraña, para convulsiones. Y que aparte de eso está en combinación con otro medicamento que también tiene como efectos secundarios hipertensión arterial, taquicardia. Entonces esta combinación, claro, es una combinación muy eficaz que ha dado muy buenos resultados, pero es una combinación que no es para todas las personas, sino que tiene que haber un control y un seguimiento de que los efectos secundarios no vayan a dañar al paciente. El paciente con obesidad es un paciente sumamente complejo. Uh-huh. Y veamos que hemos tocado 2 medicamentos hasta este momento, pero son sumamente sensibles, o sea, son medicamentos que no se pueden tomar a la ligera. Uh-huh. Efectivamente. Que pueden interactuar con medicamentos para la depresión. Y una de las patologías más comunes en la persona con obesidad es la depresión. Exactamente. Es la esfera psicológica, que inclusive mucha de la ansiedad, por ejemplo, por comer, ¿verdad? Está predispuesta por un factor de depresión, de ansiedad, una esfera psicológica muy fuerte, que le da al paciente, por ejemplo, esa ansiedad por comer y el paciente se pone a comer, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos que también, inclusive, don Arturo, no es solamente el tratamiento a nivel de fármaco, y también no es solamente el tratamiento a nivel de alimentación y a través del ejercicio, sino que también vemos un factor muy importante que es la esfera psicológica. Claro. ¿Qué tengo que trabajar yo en lo interno? ¿Qué tengo que trabajar yo en la parte psicológica, en la parte mental? ¿Qué tengo que trabajar yo en mi identidad, por ejemplo, para combatir esta enfermedad, ¿verdad? Ahora, podemos decirle a alguien, bueno, vas a tomar este medicamento y también vas a tomar para que manejemos un poquito la ansiedad, y vas a tomar no sé, se puede ir adjuntando más medicamentos. Vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de tratamiento para la obesidad, por ejemplo, por lo general es un tipo de medicamento, ¿verdad? Si ese medicamento no llega al alcance, el médico va titulando, va prescribiendo, va aumentando la dosificación, la dosis permitida, la dosis máxima, para ver el efecto máximo del medicamento en el paciente. Si él definitivamente no genera un bien, él lo más probable puede cambiar de medicamento. Y por eso son los diferentes principios activos y los diferentes medicamentos que hay en el mercado, ¿ok? Pero ahora, recordemos que también el paciente con obesidad por lo general tiene muchas enfermedades concomitantes a su alrededor, ¿verdad? Entonces tenemos un paciente que no solamente tiene obesidad, sino un paciente, por ejemplo, que tiene una hipertensión arterial, puede tomar 1 o 2 o 3 medicamentos para la presión arterial. Un paciente diabético que puede no solamente tomar medicamento oral, sino también aplicarse insulina. Un paciente con dislipidemias, ¿ok? En donde empezamos a ver, por ejemplo, medicamentos añadidos para el colesterol. Tal vez tiene un asma, ¿ok? Entonces, este tipo de paciente no solamente puede tomar el tratamiento para la obesidad, sino que también tiene una lista de medicamentos que tiene que tomar, que inclusive en la consulta, por ejemplo, individual que realizamos en el área de salud, que es una consulta de atención farmacéutica, por lo general se trabajan pacientes que toman aproximadamente de 10 a 15 medicamentos al día. Entonces, que pueden llegar a interaccionar, sí, todos los medicamentos pueden llegar a interaccionar, pero hay que verificar si la interacción que se reporta, por ejemplo, es relevante. ¿Es una interacción relevante o es una interacción que va a perjudicar, o una interacción en donde va a ser mayor el beneficio que el riesgo? Entonces, cuando hablamos de medicamentos para la obesidad, este medicamento para la obesidad, que lo más probable es un tipo de medicamento, puede estar en conjunto con 5, 6, 7 medicamentos de otras enfermedades crónicas que también padece el paciente.
Doctora, y si la fentermina en ninguna de sus presentaciones funciona, ¿qué más hay? Ok, exactamente. Tenemos otro tipo de medicamentos que es algo muy importante, don Arturo, que es el tema que usted tocó, que es el tema de la ansiedad. Ok. En este tipo de medicamento lo voy a nombrar que es a nivel de mercado se conoce con el nombre de Nuvelt, que es una combinación de naltrexona más el bupropión. ¿Ok? Entonces va a ser una combinación de la naltrexona, que es un medicamento que está aprobado para tratar la dependencia alcohólica, más el bupropión, que está aprobado como antidepresivo y como un auxiliar en la eliminación del tabaquismo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a encontrar pacientes, por ejemplo, que están tratando tal vez de dejar el alcohol, están tratando de dejar el tabaco y les da ansiedad, tienen una ansiedad muy fuerte. Entonces, ¿a qué recurren ellos? A la comida. Para tratar de evitar de tomar el alcohol o para tratar de evitar de fumar, van y recurren a la comida. ¿Ok? Entonces estamos tratando también con pacientes que están batallando con esta situación, pero que tienen una ansiedad muy grande por comer, porque están tratando de dejar esta clase de vicios. Entonces, este tipo de medicamentos realmente los pacientes, los individuos que son elegibles a este tipo de medicamentos son pacientes que describen ansia por el consumo de alimentos o que demuestran un comportamiento muy adictivo con la comida, o pacientes que están tratando de dejar de fumar o reducir el consumo de alcohol. Viera que aquí hay un amigo que siempre viene, que él siempre dice, Arturo, yo estaba comiendo y estaba pensando en lo que iba a comer mañana. Entonces, ¿este paciente calza con este medicamento? Sí, porque realmente presenta una ansiedad muy fuerte. ¿Ok? Vea que ya inclusive supera, ¿verdad? Supera, por ejemplo, no solamente lo del día, sino supera lo del día de mañana. Sí, maldice, yo no podía deleitarme con lo que estaba comiendo porque te estaba pensando en qué voy a comer mañana. En qué va a comer mañana, exactamente. ¿Esta también es de receta verde? Por ejemplo, es de receta, sí creo que es de receta verde, no estoy muy segura, sinceramente. Pero es un fármaco, por ejemplo, que como trabaja también a nivel, por ejemplo, del sistema nervioso central, es un fármaco, está catalogado dentro de la primera categoría y es muy delicado. Entonces, no estoy muy segura si es de receta verde o no. Los dos primeros sí, que son los de la fentermina, porque ese está dentro del listado del Ministerio de Salud. Pero este sí le quedó con esta información. Antes de continuar, vea, tenemos varios mensajes. Dice María Mendoza, dice el tema muy interesante. Dios bendiga a la doctora Marcelita Calvo. Carlos Lizano dice, saludos a la doctora Marcela, gracias por su aporte a la sociedad. Ana Lorena Marín, muy clara la explicación de la doctora. Ana Lorena Raven, excelente charla, muy completa. Y Elda Elizondo, felicidades, muy clara la charla. Habían un par más, pero creo que no podemos decir traspapelado, pero se me han perdido, que los habían dejado por aquí. María Mendoza dice, el tema está muy interesante, Dios bendiga a la doctora Marcelita Calvo. No sé si ese ya lo habíamos leído. Qué complejo atender la obesidad. Sí. Y algo también importante, don Arturo, es que estamos hablando de que este medicamento es para adultos, ¿verdad? Y eso es un tema importante, de que está contraindicado en niños y adolescentes. Y ahora, por la pandemia también en los últimos años, se ha visto, por ejemplo, que la cantidad de niños que están llegando también a este tipo de enfermedad ha aumentado, ha tenido un crecimiento acelerado muy fuerte. De hecho, Estados Unidos está promoviendo, porque sus índices de obesidad son tan altos, está promoviendo la cirugía bariátrica en adolescentes mayores de 13 años, porque ya es insostenible los índices de obesidad en adolescencia y los niveles de suicidio. Así es.
que hay en Estados Unidos por tema de obesidad. Entonces es algo que es muy complicado y Costa Rica no está tan alejado de esto. Lejos, Realmente Costa Rica no está tan lejos de esto. Pero ahora que usted toca eso, ¿cómo hacemos con los niños? Exactamente. Bueno, por ejemplo, tal vez más adelante toco, que es el segundo grupo realmente, o no sé si lo tocamos de una vez. Sí, lo tocamos de una Démosle vez. de una Sí. vez. Ok. El segundo grupo que era, por ejemplo, el tratamiento para la obesidad, tenemos un segundo grupo que ya no trabaja directamente en el sistema nervioso central, sino que trabaja a nivel del tubo digestivo. ¿Ok? Trabajan a nivel de acción periférica, son bloqueadores de grasa del tubo digestivo. Y tenemos un medicamento que es el Adelex, ¿ok? Que se denomina como principio activo el Orlistat. Este medicamento es el único fármaco aprobado por la FDA para uso pediátrico en chicos mayores de 12 años. Pero igual no es en menores, sino siempre mayores de 12 años, ¿ok? ¿Y cómo es que, por ejemplo, trabaja este medicamento? Para poderlo explicar un poco, cuando la molécula de grasa, cuando nosotros ingerimos los alimentos, la molécula de grasa, para que se absorban a nivel de intestino, tiene que pegarse una enzima que son las lipasas pancreáticas. Esta enzima se adhiere a la molécula de grasa y la grasa se absorbe en el intestino, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace este medicamento? Este medicamento bloquea esa unión, ¿ok? Él bloquea esa unión. Este medicamento se pega a las enzimas y no permite que la grasa se absorba en el intestino, sino que la molécula de grasa se elimine por medio de las heces, ¿ok? Entonces, uno de los efectos más fuertes, por ejemplo, los efectos secundarios más fuertes de este medicamento, más comunes, es la urgencia fecal, en donde si el paciente tiene una dieta que es mucha grasa, inmediatamente si el paciente está tomando este medicamento, cuando el paciente ingrese el alimento, inmediatamente después de comerlo va a tener que ir al baño y se deposita por medio de las heces, ¿ok? Entonces, este medicamento, como efectos secundarios, va a tener urgencia fecal, heces grasas, entonces no es para todos los pacientes, porque si el paciente no se somete a una dieta libre de grasas o una dieta de menos grasas, el paciente come y va a tener que ir al baño. Pero ¿sabe qué es el problema? Que yo siento que la gente muchas veces siente que la pérdida de peso está en la diarrea. Bueno, tal vez pierdan, pero por pérdida de líquido. Exactamente. Y eso es lo peligroso, porque muchos medicamentos, inclusive hay medicamentos que son prescritos para la diabetes mellitus. Por ejemplo, hablemos de la metformina a nivel de la caja. La metformina es un medicamento que a nivel de la caja es miles y miles de medicamentos que se despachan al día. Y ese tipo de medicamento es para pacientes con prediabetes o una diabetes tipo 2. ¿Ok? Entonces, pero ¿cuál es el efecto secundario de la metformina? El efecto secundario más común de la metformina es que produce diarrea. Entonces, claro, el paciente dice, yo estoy bajando de peso, pero lo que pasa es que es un efecto secundario del medicamento para llegar a controlar el azúcar en la sangre. El paciente puede tener una diarrea y el cuerpo se empieza a acostumbrar y llega un momento en donde el medicamento, el paciente lo acepta muy bien y genera muy bien. Pero nos han llegado personas que lo han utilizado sin ser diabéticos, lo utilizan de la manera incorrecta. Lo utilizan para bajar de peso y eso no es correcto. La metformina no es un medicamento para bajar de peso. Produce diarrea, pero no es un medicamento para bajar de peso, porque la persona puede estar bajando de peso, pero está llegando a un descontrol a nivel glicémico tan fuerte que ahí es donde llegan las hipoglicemias y ahí es donde llega el paciente descontrolado por un mal uso del medicamento. ¿Puedo volverme al grupo anterior? Hace unos días Sí. CNN hace una publicación, y creo que es liraglutida,
lo que ellos dicen que gente que lo usó en alguna de las presentaciones de alguna casa farmacéutica y que ahora tienen el estómago paralizado. Eso es lo que dice CNN, no lo dice Arturo. ¿Cómo trabaja este grupo como la liraglutida? La liraglutida, sí, yo también vi la publicación de CNN. Lo que pasa con la liraglutida es que este medicamento lo que hace es que inhibe o bloquea el vaciamiento gástrico. Entonces los efectos secundarios que tiene van a ser siempre a nivel estomacal. ¿Okay? Va a ser, por ejemplo, dispepsias, dolor abdominal, estreñimiento, diarreas, va a ser náusea, va a ser vómito. Entonces son efectos secundarios que siempre se han visto en el medicamento. Lo que pasa es que tal vez se acentúan en unos pacientes o en otros. Y ahí es muy importante también de que cuando el paciente toma el medicamento, cualquier efecto que tenga extraño, tiene que inmediatamente mencionarlo al médico, porque puede ser o un efecto secundario del medicamento o puede ser producto de otra cosa. Y ahí el médico va a disponer, por ejemplo, si puede continuar o no el medicamento, si el paciente lo tolera o no lo tolera, ¿verdad? Porque cada paciente es individualizado. Y la liraglutida, que es el que se conoce con el nombre de Saxenda, por ejemplo, es específicamente, por ejemplo, para pacientes que son prediabéticos o ya tienen una diabetes mellitus tipo 2. O sea, aparte de tener, por ejemplo, un problema con obesidad, va a tener también un problema a nivel glicémico. O sea, el paciente presenta azúcar alto. El paciente está presentando picos de azúcar alto. Entonces viene este medicamento que inclusive las dosis de diabetes son diferentes a las dosis de obesidad. Pero se utiliza el mismo medicamento que es la liraglutida. Por lo general son 3 miligramos al día que se utiliza para obesidad. Pero inclusive en diabetes puede utilizarse menos de 1.5 miligramos al día. Pero la liraglutida es una hormona. La liraglutida por ejemplo, es un medicamento que estimula los receptores de la GLP-1 en el hipotálamo. O sea, es un medicamento que actúa por ejemplo, actúa a nivel del sistema nervioso central, pero estimula, digamos, inhibe el vaciamiento gástrico y la secreción de glucagón. Y el glucagón es la hormona que va a liberar el páncreas. ¿Okay? Entonces, por eso actúa tanto a nivel de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Muy interesante. Y se había dicho que podía llegar a perder una persona hasta 20%, si mal no leí en algún momento. Entonces, parece ser bastante efectivo. Exactamente, es bastante efectivo, pero dependiendo de la dosificación también, dependiendo de cuánto es la duración de tratamiento, dependiendo de la dosificación y si está si está con un control óptimo en los parámetros clínicos del azúcar en sangre. ¿Y este también se puede usar solo por 3 meses o puede ir más allá? Más allá, exactamente, puede utilizarse más allá, porque estamos hablando de que el medicamento baja de peso, pero lo principal es que el paciente esté controlado en su nivel de azúcar. Lo principal de ese tratamiento es que va direccionado a pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Eso Doctora, es lo principal. Pero si por ejemplo, si Arturo usa Saxenda, pero no es diabético, ¿va a ser hipoglicemia? Puede llegar a ser hipoglicemia. Sí, exactamente. Puede ser un efecto secundario. Ahí es donde tiene que entonces venir la parte de la disciplina, de comer a sus horas, de hacer la merienda, la fruta. Exactamente, y eso es uno de los errores tal vez más comunes en un paciente diabético, de que él, digamos, toma el medicamento, se aplica las insulinas o se aplica el medicamento, pero no tiene sus tiempos de alimentación. Y tanto un paciente diabético como un paciente sano, tiene que tener 5 tiempos de comida. Si el paciente inclusive se aplica insulina en la noche, tiene que tener 6 tiempos de comida exactos, porque si no el paciente va a generar hipoglicemias. Va a ser una hipoglicemia. Exactamente. ¿Qué más hay, doctora, en el mercado? Porque ya nos quedan pocos minutos, pero
¿Qué más hay? Bueno, a nivel, por ejemplo, de fármacos, hablamos acerca de un grupo 1, ¿verdad? Que hablamos de fentermina, hablamos de fentermina más topiramato, hablamos del naltrexona más bupropión y hablamos del liraglutida. A nivel de bloqueadores de grasa del tubo digestivo, hablamos del orlistat, que es el Adelex, ¿ok? Y son los dos principales, realmente son los medicamentos que traje aquí para esta charla. Pero algo importante que yo quiero destacar son los productos naturales, ¿ok? Los productos naturales de venta en Costa Rica. Y creo que esto es muy importante porque nosotros se maneja mucho a nivel nacional. Hay libre acceso, digamos, el paciente puede ir a una macrobiótica, puede ir al mercado, se pueden vender en muchísimos lugares. Pero el peligro que pueden generar este tipo de productos es muy grande. Es muy grande, no solamente por interacciones medicamentosas que pueden tener con otros medicamentos que toma el paciente, sino con efectos a largo plazo. ¿Okay? Y lo que me menciona la literatura, lo que se ha visto inclusive, por ejemplo, en diversos pacientes, es que estos medicamentos son quemadores de grasa. Son medicamentos que son quemadores de grasa. El paciente lo más probable va a generar una pérdida de peso, pero añadido a esto vienen muchos efectos secundarios. Y uno de los principales efectos secundarios puede ser una hepatitis aguda o una hepatitis crónica. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el tema con respecto a los productos naturales de venta en Costa Rica? El tema es que los productos naturales no tienen estudios clínicos como lo tienen los otros tipos de medicamentos, que han pasado por una fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 de estudios clínicos. Los productos naturales no tienen estudios clínicos, sino simplemente se venden. ¿Ok? Entonces el paciente no tiene un control, empiezan a tomarlos por largos meses, por largos periodos de tiempo, pueden generar hasta un efecto rebote, que el paciente empieza a bajar de peso, pero cuando lo suspende puede volver otra vez el peso. Y añadido a esto, que empieza también como un descontrol en todo a nivel de electrolitos, a nivel del cuerpo, a nivel interno, empieza un descontrol muy grande. Y si el paciente lo toma a la libre, vienen efectos secundarios como una hepatitis aguda o una hepatitis crónica, que es lo que más se asemeja, por ejemplo, en este tipo de productos. Ahí estaba en pantalla el té verde. Y yo tengo entendido que el té verde es un diurético natural. Y tal vez la gente piensa, estoy perdiendo peso, pero no está perdiendo peso, se está deshidratando. Exactamente. Entonces, tal vez se para en Navasco y le dice, perdí 2 kilos, pero vaya, tómese el líquido para reponer lo que ha perdido y los va a recuperar. Ajá, y puede haber una deshidratación. Empieza el paciente a cansarse más, tiene mucho cansancio, tiene mucho efecto, por ejemplo, en sus funciones diarias. Y es porque vive con una deshidratación que está generando este tipo de producto natural. ¿Ok? Entonces, es ahí del cuidado, porque realmente en este tipo de productos no hay un seguimiento. No hay un seguimiento médico, no hay un seguimiento farmacéutico, porque no hay un profesional de salud en el lugar de las ventas. Hace unos días iba manejando ahí por San Pedro y me pasó un bus y no me acuerdo la marca, pero decía pastillas de cáscara de frijol blanco para control del peso. Y yo me ponía a analizar, bueno, debe ser fibra. Debe ser fibra. Entonces, no están perdiendo peso. No están perdiendo peso. Están quemando la grasa y la botan, ¿verdad? Como lo mencionábamos, queman grasa y la botan por medio de diarreas, pero no están perdiendo peso. Y eso es lo más delicado, exactamente, porque la población no está educada en este aspecto. Ahora, hace poco hablaba con... me llega un correo donde me dicen que una señora estaba tomando un medicamento por ahí, que comenzó con una diarrea crónica y que ya después tuvo una fisura a nivel rectal y que tuvo que ir a que
ya quirúrgicamente corrigieran el problema y todo esto. Yo hablé con la persona creadora del medicamento y ella me decía, bueno, yo lo hago, pero se lo etiquetamos y lo vendemos a otra persona y esa persona lo vende como algo para perder peso. Me decía, pero no creo porque eso lo que es fibra. Y yo le decía, pero no pierde peso, pero lo venden como algo para perder peso. Y ella me decía, vea, esto es como que yo venda carne de ganadería y yo le diga al carnicero cómo exhibirla y cómo venderla. O sea, yo nada más lo hago. La persona es la que verá cómo lo ofrece. Entonces, engañan mucho a la gente y en este mercado de medicamentos de pérdida de peso, engañan mucho a la gente. Sí, completamente. Y lo que le mencionaba ahora, don Arturo, los estudios clínicos. No tienen estudios clínicos. ¿Cuántos años dura? Y, por ejemplo, un medicamento en salir desde la fase 1 hasta la farmacia, ¿cuántos años se puede llevar? Puede ser inclusive hasta más de 20 años. E inclusive cuando ingresan al mercado, todavía están en fase 4. O sea, todavía están en estudios clínicos. Cuando ingresan al mercado. Por eso yo siempre le digo a los pacientes, cuando ingresa un medicamento nuevo al mercado, no hay que irse inmediatamente a consumirlo, porque ese medicamento todavía está en estudio clínico. ¿Qué significa eso? Que el medicamento sale al mercado y ahí empiezan a tomarlo todo tipo de personas, todo tipo de genética, todo tipo de edades, exactamente. Termina uno siendo como el conejillo de Indias. Exactamente, en la última fase. En la última fase, exactamente. Y surgen efectos secundarios, surgen contraindicaciones, surgen factores de inclusión, muchísimas cosas, por ejemplo, surgen para hacer el etiquetado, por ejemplo, del medicamento. Entonces, inclusive cuando hay un medicamento nuevo en el mercado, todavía no hay que consumirlo tan rápidamente, sino que hay que esperar un tiempo que esté en proceso, que pase ya su tiempo, que empiecen, por ejemplo, a registrarse más los efectos secundarios, el estudio clínico que empiece a formarse un poco más y ya usted puede tomar el medicamento. Doctora doña Erika Montano dice, buenas, ¿cuál es el mejor medicamento que recomiendas para bajar de peso? Gracias. Sí, ok, muchísimas gracias por la consulta. Como lo mencionamos ahora, depende de cada paciente, ok, porque estamos hablando de que si hay un paciente que necesita supresión del medicamento, el médico se va a ir por una línea. Si hay un paciente que está pasando por depresión y ansiedad, el médico se va a ir por otra línea. Si hay un paciente que tiene mucha adherencia, que tiene una dieta excelente, de que, por ejemplo, tiene un control y una disciplina muy fuerte, el médico se va a ir por otra línea. Entonces, no podemos hablar de un medicamento efectivo así de primera línea. Eso es individualizado. Y eso es muy importante no solo en los medicamentos de la obesidad, sino en todos los tratamientos. Cada paciente tiene que ser individualizado en su terapia, en su tratamiento y en todo su seguimiento farmacoterapéutico. Doctora, muchas gracias realmente por esta noche muchas gracias. De mucho aprendizaje. Me queda claro varias cosas, que los medicamentos en su gran mayoría son de receta verde, tienen que estar vigilados por un médico, tienen muchos efectos secundarios, pero que sí se puede. Sí se puede. Y que la clave, aunque haya médicos y medicamentos de por medio, la clave está en la disciplina, en tener una buena alimentación y hacer ejercicio. Y para muchos, yo fui obeso mórbido por 20 años y yo sé lo que cuesta. Sí, claro. No, muchísimas gracias, don Arturo, por la invitación, muchísimas gracias. Definitivamente uno como farmacéutico, al conocer un poco más de los medicamentos, uno lo que le expresa al paciente es la necesidad de educarse, la necesidad de no automedicarse, y también la necesidad de llevar un seguimiento, un control, porque entre más uno conoce un medicamento,
uno le menciona, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, hay que llevar un control médico. Todos este tipo de medicamentos tienen que ser por prescripción médica. Puede haber un seguimiento farmacológico con el farmacéutico, pero son prescritos por un médico especialista o medicina general. ¿Okay? Y en todo este tema de la obesidad, no solamente la farmacoterapia es lo principal. Tiene que ser añadido a una buena alimentación, a ejercicio, a trabajar también la parte social, la parte psicológica y a la par de todas estas herramientas está también la parte de medicamentos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Espero que no sea la última vez que nos acompaña. Muchas gracias a don Andy Torres, que es el que hace la magia de la cabina. Gracias a usted que nos acompañó hoy en Hablemos de Obesidad y Salud. Lo invito a que la próxima semana nos acompañe porque va a estar el doctor Jorge Victoria Restrepo, que es el asesor de prevención y control de enfermedades de la OMS. Va a estar aquí con nosotros. Vamos a ver qué dice la OMS sobre la obesidad en Costa Rica. Que el Señor los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Esto fue Hablemos de Obesidad y Salud. Te esperamos en nuestro próximo programa con más información.